Seguimos haciendo nuestras voces como siempre y el invitado que habíamos prometido, ¿no? Senador electo, reelecto mejor dicho, por las colonias, Rubén Pirola. Gracias por estar, Rubén. ¿Qué tal? Un gusto. Segundo periodo, ¿que se viene? Sí, la verdad que sí. Revalidando títulos. Sí, bueno, la verdad pudimos desarrollar un buen trabajo en estos 3 años y medio de gestión y la gente de nuestro departamento, particularmente las dos ciudades, tanto Esperanza como San Carlos Centro, nos acompañó apoyando esto, que nosotros tuvimos una visión y un cambio en la manera de trabajar, diríamos, respecto de las gestiones que llevaban adelante los distintos senadores de nuestro departamento, que era cerca de la gente, buscando la manera de representarlos, de ser la voz de todos y de cada uno, que es lo que decíamos. Y bueno, un trabajo que de alguna manera dio sus frutos, tuvo su reconocimiento y que esperamos, bueno, pueda servir para construir la Santa Fe que todos queremos, ¿no? Y ganaste bien a un candidato como Facendini, ¿no? Un hombre de fuste en el departamento. Sí, sí, bueno, la verdad, en mi caso hace 4 años fui el primer senador justicialista que tuvo el departamento en la historia. ¿Sí? Y Facendini había sido 3 veces ya senador, diputado, un dirigente radical, diríamos, de prestigio en toda la provincia. Así que, bueno, la alegría también de poder competir con una persona que tenía una trayectoria y un prestigio y que la gente opte por nuestra opción. Rubén, se viene, bueno, el justicialismo cayó derrotado, la fórmula que llevaba Rossi, mal. Sí. Muchos votos que fueron a parar a Del Cel, indudablemente. ¿Cómo se va a estructurar el peronismo? Hay dirigentes que piden la renuncia, siendo autoridad del partido, como Alberto Magui, no se entiende lo que pidió, pero indudablemente que se ve una autocrítica profunda en el justicialismo santafesino. Yo espero que sí. Yo creo que realmente todos los dirigentes en todos los ámbitos hagan un análisis profundo, no en estos días que por allí las declaraciones suenan como altisonantes desde un lugar hacia el otro, sino que, bueno, pasado un par de meses, verdaderamente el justicialismo busque esa autocrítica que necesita respecto de algo que no quedó zanjado, evidentemente, en nuestra provincia, que es un peronismo con identidad propia y un peronismo que esté atravesado por un proyecto de alguna manera nacional. Yo creo que es un tema no menor, es un tema que en todos los partidos está sucediendo. Lo escuchaba Jorge respecto de las candidaturas de Alfonsín y de Sí. Wiener. Bueno, creo que el peronismo atraviesa por la misma situación, con una situación mucho más difícil, que es el poder a nivel nacional, y esto significa también alineamientos que por allí desde la oposición son más fáciles de explicar públicamente, porque aquí de alguna manera nosotros tenemos que tomar definiciones respecto del acompañamiento o no en el justicialismo al proyecto nacional. Pienso que, como usted decía, pasada la efervescencia, la sociedad después del 10 de diciembre va a poner mucho los ojos en la legislatura. No es fácil ser mayoría en ambas cámaras y creo que tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, y creo que la responsabilidad es del justicialismo, pero es compartida, porque la verdad que uno sintió en estos 3 años y medio una operación en términos de discursos por parte del Frente Progresista que en los hechos no se dio así. Nosotros, y lo decía yo durante la campaña, porque yo he saludado y felicitado cada cosa que se hizo bien en mi departamento, más allá de las banderías políticas, pues son las cosas que necesitamos. Del total de proyectos que mandó el Poder Ejecutivo, el 85% de los proyectos fueron aprobados por la Cámara de Senadores y se convirtieron en ley. Usted se compromete a no trabar los debates Es cuando que sean no, serios. Que no se trabaron, lo está explicando. nunca los trabamos. Los que dimos fueron discusiones y tenemos posiciones. La verdad, yo lo escuchaba a Jorge y hay un tema que a mí ya me genera ruido cuando dice la posibilidad de que el Senado vaya a los nodos, que son 5. Así lo dijo. Y las colonias no es ninguna de las cabeceras de los nodos, esa Ustedes estructura rechazan, el justicialismo administrativa. rechazan los nodos. Es que creo que hay otra concepción. Para estar cerca de la gente hay que estar en cada pueblo y en cada ciudad. Esta distribución de alguna manera, de que existan 5 lugares administrativos hacia donde tenemos que ir, la verdad que a nosotros ¿Ustedes no dónde nos... tienen que ir? ¿A Rafaela? Nosotros somos Santa Fe.
junto Santa con Fe. San Javier, San Justo, San Javier que no tiene ninguna realidad prácticamente similar a la Sí, nuestra, parte de San Jerónimo, parte que está más emparentado con de San Rafaela. Justo. Eh, la verdad, nosotros creemos, lo creo yo, que el tema de las estructuras, como está distribuido en departamentos, no agrega ni quita. Creo que es una discusión que entretiene. Los nodos Eh, fue creado por Wiener y su gabinete para contrarrestar el poder político de los senadores, concretamente. Puede ser, pero creo que tampoco lo logra porque hay una diferencia entre la participación ciudadana, a las cuales las reuniones, la verdad que uno ha participado de las asambleas, en principio nos invitaban y después ni siquiera nos invitaban, hay una diferencia entre esa participación que se plantea y la representatividad. Y nosotros tenemos la representatividad, en mi caso, como la han tenido los distintos senadores que pudieron representar al Departamento de las Colonias del año 83 a la fecha, la representatividad del acompañamiento de la gente. La verdad... cuando uno empieza a escuchar estas cosas le vienen palabras de esas luchas y esos debates donde se pone en peso la ciudad que tiene más habitantes, el departamento que tiene más habitantes. Y creo que el equilibrio justamente del Senado tiene que ver con esta situación donde hay dos ciudades importantes en nuestra provincia, como son Rosario y Santa Fe, pero el resto conforma y aglutina a la población de Santa Fe. Cuando hablamos de federalismo, cuando hablamos de la posibilidad de distribución de nuestros recursos, la verdad que no tiene que ver con estas cuestiones de los nodos. ¿Cómo se ve la agenda política? ¿Se imagina que el gobierno va a tener la iniciativa o ustedes de la legislatura van a poder imponerla también? Nosotros hemos llevado a la legislatura en estos 4 años iniciativas y la verdad que en ese mismo marco que digo, que de los proyectos del Poder Ejecutivo que se aprobaron el 85%, la verdad que de las leyes que plantearon el conjunto de senadores, los 19 senadores, solamente el 21% obtuvo sanción definitiva. Así que yo creo que tendrá que haber una agenda seria, cosa que no hubo en estos 3 años y medio. Nosotros habíamos Bueno, ustedes tenido... reclamaban que no había reunión entre los senadores y el gobernador. Es cierto, y creo que esto no es menor, independientemente de... Pero, a ver, tampoco he escuchado noticias respecto de esas reuniones con el bloque del Frente Progresista por parte Y Polino del tenía la gobernador. puerta cerrada de la Casa de Gobierno. Bueno, la verdad no conozco en detalle, pero Sí, sí, esto pero uno sí. lo conoce por noticias. Yo creo que la agenda va a tener que ser compartida, planteada y debatida, porque en este tiempo, bueno, que creo que está bien el primer gobierno de un frente que no era justicialista, que había estado 24 años, utilizar estas cuestiones de decir no nos dejan gobernar, no nos permiten gobernar. La verdad que el justicialismo dio muestras claras de la gobernabilidad de la provincia, de enfrentar la situación y también de fijar cuáles eran sus posiciones. Nosotros teníamos claro en cuanto a algunas materias en presupuesto y lo dejamos sentado. En términos de personal, lo dejamos sentado y acompañamos las iniciativas que son fundamentadas. Recuerdo Así que, aquel impuestazo que pretendía el gobierno del tributario, ¿no? sí. Le dio la espalda también en la elección porque la gente votó por ustedes. Estaban en contra de eso. Sí, bueno, estas son las cosas que por allí tiene que ver entre lo que es gestión específicamente y lo que es la difusión de las noticias. Yo creo que en esto el gobierno es muy inteligente. A nosotros nos tocó tener la gente en nuestros departamentos en momentos de los gremios, en momentos de distintos sectores, y por allí cuando íbamos y le decíamos a la gente de campo que le iban a aumentar el impuesto inmobiliario el 700%, la verdad que eso no se difundía. Bueno, estas son las cosas que creo que el gobierno ahora va a tener que ser mucho más serio en este equilibrio, donde, bueno, creo que es claro decirlo, el Frente Progresista lo votó el 38% y el 62% de los habitantes de Santa Fe eligieron otras opciones, que no significa que sea en contra del Frente Progresista, pero es cierto que no estuvieron de acuerdo con la gestión que se venía desarrollando, ¿no? Concretamente, ¿qué le está faltando al departamento de la Colonia? Al Departamento de las Colonias le siguen faltando cosas sobre las cuales pudimos trabajar y que tienen que ver con infraestructura. Y cuando nosotros hablamos de infraestructura hablamos de desarrollo económico, social y fundamentalmente humano. Pudimos avanzar en materia de rutas. Este gobierno avanzó sobre un centro de salud después de 4 años ya inaugurado y 3 licitados pero no iniciados. Y creo que son cosas importantes. En materia de educación hay una construcción de 2 escuelas con fondos nacionales.
la verdad que tiene que ver con eso, con la posibilidad de ir generando el equilibrio, y fundamentalmente hay un tema que, bueno, tuvimos la posibilidad de votar y tuvo media sanción, que es un proyecto de mi autoría, que es la posibilidad del tema de terrenos para la construcción de vivienda. Ese es un tema largamente reclamado y prioritario, y que ya no abarca a los jóvenes, como por ahí muchos políticos sostienen el discurso, sino que a toda la franja etaria, personas de entre 40 y 60 años, que están viendo que ya no pueden de ninguna manera acceder a su casa, ¿no? Senador, muchas gracias, suerte, Gracias. felicitaciones, y vamos a convocarlo para algo pendiente que tenemos, la discusión del tema de la reforma policial. Con mucho gusto. Un tema que es de su autoría, lo vamos a tocar también aquí en Otra Voces. Bien. Como siempre, muchas gracias. Gracias. Volvemos a la parte final.